Y hoy vamos a estar brevemente en el Evangelio de Juan. Así que vayan teniendo listas sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y estaremos en los versículos del 19 al 51. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 51. Así que téngalo por ahí, que lo vamos a estar leyendo en breve tiempo. Saben, yo no sé ustedes, pero normalmente cuando uno quiere dejar o quiere que no haya dudas en algo, uno trata de dejar las cosas muy claras. Si tú no quieres que haya dudas en algún tema específico, tú tratas de dejarlo todo muy claro, para que todo el mundo te entienda, para que todo sea comprendido. Podemos usar todos los recursos que tenemos a mano, todos los testigos que tengamos a mano. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Arquitectura que teníamos una profe de historia de arquitectura y ella llegaba a todas las clases con su cargada, casi siempre mandaba a buscar a algún estudiante porque ella llegaba con un retroproyector. ¿Se acuerdan qué cosa es un retroproyector? Los muchachos ahora no tienen ni idea qué cosa es eso. Porque como ahora tú conectas cualquier aparato y te lo dispara digitalmente, no. Un retroproyector era un aparato grande que tú le ponías diapositivas. ¿Se acuerdan de lo que son las diapositivas? ¿Cuánto hace que no ven una? Tú le hablas a un muchacho de diapositivas y enseguida piensa en qué, en PowerPoint. Porque ellos no tienen ni idea de que había unas cositas así pequeñitas que se le imprimía en una película de acetato, una foto, lo ponías en el proyector y eso entonces en un foco te proyectaba la imagen a la pared. Y esta profe pues llegaba nos mandaba a buscar a alguno de nosotros para que le cargáramos el retroproyector y en la otra parte una caja llena de diapositivas con todas las fotos que traía para enseñarnos todos los edificios europeos habidos y por haber, los que tenía previstos para esa clase. Ella quería que nosotros lo entendiéramos todo muy claro. Ella quería mostrarnos hasta los más mínimos detalles. Y su recurso para eso era mostrarnos todas estas fotos. Pero saben, todo aquello se veía todavía más claro, es decir, no había ninguna duda en nosotros acerca de lo que nos estaba enseñando, porque un día nos dijo, todas estas fotos las tiré yo. Es decir, había sido ella misma la que había recorrido medio Europa, había tirado esas fotos con una cámara prestada, según nos contaba, para que entonces nosotros, sus estudiantes, en este caso nosotros o todos los que estuvieron ante ella, pudiéramos entender y ver claramente todos aquellos detalles espectaculares de todos aquellos edificios europeos. No hay duda, no había duda. Podíamos confiar, podíamos creerle, porque ella estuvo allí. No teníamos ninguna duda. No era que me la encontré por internet como ahora de que todos discutimos, no porque dice internet, porque ¿de qué fuente? No, la fuente era ella misma. Juan, el escritor del Evangelio, en este caso, quiso dejar claro algo medular desde el principio de su escrito. Cuando Juan comenzó a escribir, quiso dejar algo muy claro desde el principio de su Evangelio. Y yo les voy a invitar a leer el capítulo 1, como les decía, del 19 al 51, para ver qué cosa es esto que Juan quiso dejar muy claro desde el principio de su Evangelio. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 19 al 51. Vamos a estar leyendo bastante, pero ustedes van a estar siguiendo con la vista y es muy interesante todo esto que vamos a estar viendo. Dice la palabra de nuestro Dios, Juan 1, del 19 al 51. Dice así, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron,
¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos enseña, Señor, en ella. Gracias porque en ella, Señor, no solamente tenemos las palabras de vida eterna, sino que te tenemos a ti, al Hijo de Dios. Gracias por darte a conocer, Señor, en tu palabra. Gracias porque nosotros la podemos tener, la podemos leer. Y por tu Espíritu Santo también podemos entender. Ayúdanos, Señor, y que hoy también sea de esos días en los cuales no solamente oigamos, sino también seamos hacedores de tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿qué fue lo que Juan quiso dejar muy claro desde el principio de su evangelio? Sencillo. Juan quiso dejar claro que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios testificado, creído y confirmado además. Juan quiso dejar claro que Jesucristo es el Hijo de Dios testificado, creído además y confirmado además. ¿Testificado por quién? Primeramente por Juan. Los versículos del 19 al 34. ¿Saben? Juan el Bautista comenzó, recuerden, tenemos aquí a Juan el Bautista, que era el que bautizaba,
Y también está Juan, el escritor del Evangelio. Son dos Juanes diferentes, ¿saben? Trataremos cada vez que hablemos de ellos de especificar. Juan el Bautista, en este caso, comenzó su ministerio en el valle del río Jordán. Su servicio consistía, como dice claramente el versículo 7 de este propio capítulo 1, en dar testimonio de la luz, a fin de que otros pudieran creer a través de ese testimonio. En esa luz que había venido al mundo y que el mundo había rechazado, como dice Juan. Yo estoy aquí para dar testimonio de la luz, una luz que estoy manifestando, de la cual estoy testificando, y una luz que el mundo también rechaza. Por los otros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, conocemos que este ministerio de Juan el Bautista, por supuesto, arrastró multitudes de gente que venían para escuchar lo que este hombre en el río Jordán estaba diciendo. Es por esta razón que los judíos de Jerusalén, los líderes religiosos de los cuales hemos estado hablando estuvimos hablando a través de todo el Evangelio de Marcos, es por esta razón que unos líderes religiosos enviaron entonces sacerdotes y levitas para que aclararan algunas dudas que tenían acerca de este hombre que estaba arrastrando multitudes a orillas del río Jordán. En el relato de nuestro pasaje vemos que estos líderes religiosos le hacen una serie de preguntas acá a Juan el Bautista. Y la primera pregunta que le hacen es: ¿tú quién eres? Es una pregunta lógica, ¿verdad? Si tú quieres saber de alguien, ¿qué es lo primero que le preguntas? ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? La respuesta de Juan fue categórica, como era propio del carácter de Juan. Juan era de un carácter fuerte, Juan el Bautista en este caso. Dijo: yo no soy el Cristo. Interesante la respuesta de Juan. Esta respuesta no fue una negación cobarde, es decir, no es que Juan quería quitarse tela de arriba. Todo lo contrario. Aunque se sentía quizás cuestionado, Juan no estaba quitándose peso de arriba. Él estaba respondiendo categóricamente: yo no soy el Cristo. Juan hizo una confesión humilde acerca de quién era él. Yo no soy el Cristo. Todo parece indicar que algunos de los judíos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías prometido. Pero al recibir esta respuesta enérgica, pues decidieron continuar con el cuestionamiento, por supuesto, con el cuestionario, con la interrogación, con el interrogatorio en este caso. La segunda pregunta fue: entonces, si tú no eres el Cristo, ¿eres Elías? ¿Eres tú Elías? Y la respuesta de Juan volvió a ser negativa. La tercera de las interrogantes fue similar a la anterior. ¿Eres tú entonces el profeta? Si tú no eres el Cristo, no eres Elías, ¿eres entonces el profeta? Y de nuevo, otra negación de parte de Juan. Es entonces cuando estos judíos se quedan desarmados, por supuesto, en cuanto a las ideas acerca de él, y terminaron preguntándole: pues entonces, ¿quién dices tú que eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú entonces? Saben, estos líderes religiosos, sacerdotes y levitas, que según muchos estudiosos piensan, podían ser parte de la casta superior de todos los religiosos y por tanto entendidos en la materia. Es decir, quienes estaban preguntando no eran gente que no tenían idea de lo que estaban preguntando. Ellos estaban claros en lo que estaban preguntando, por eso no le hicieron preguntas al azar. El profeta Malaquías, al final de su libro, había dicho claramente que antes que llegara el sol de justicia, este sol de justicia que traería salvación, Dios entonces enviaría al profeta Elías con el propósito de anunciar la venida del Mesías y la necesidad de que todos los hombres se arrepintieran y se volvieran a Dios. Y entonces Juan, por supuesto, tenía todas las características de este Elías profetizado. Por eso le preguntan: ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Sin embargo, la pregunta no fue la más correcta. En Lucas 1.17, en el Evangelio de Lucas 1.17, vemos al ángel diciéndole a Zacarías. Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Y en Lucas 1.17 vemos al ángel diciéndole a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que su hijo vendría en el espíritu y en el poder de Elías. Juan no era Elías, era Juan. Por supuesto, estos hombres
conocedores de la ley, no fueron capaces entonces de interpretar correctamente al profeta Malaquías, a pesar de que se estaban viendo claramente todas las señales en él. Peor aún fue pensar que Juan era el profeta. El profeta. Estos sacerdotes y levitas se estaban refiriendo a Deuteronomio 18, del 15 al 19, cuando Dios le dijo a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, refiriéndose a Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora bien, ¿cómo es posible que Juan el Bautista, conociéndose profeta del Altísimo desde el día de su nacimiento, como vemos en Lucas 1:79, respondió negativamente a esto? Nuevamente, los líderes religiosos se equivocaron. Con esta pregunta demostraron un total desconocimiento de la esencia misma de las Escrituras. Ahora, lo que estaban demostrando era un total desconocimiento del plan de Dios para con su pueblo. Juan sabía que él era profeta, pero Juan sabía que él no era el profeta. Juan sabía que él no era el profeta prometido por Dios a su pueblo en Deuteronomio. Juan sabía que este profeta era el Cristo. Por eso es que a partir del versículo 23 su testimonio estalla. Juan estalla diciendo: yo soy solo la voz de uno que clama en el desierto para que ustedes se arrepientan, como habló de mí el profeta Isaías. Yo bautizo con agua, solo con agua, para que reconozcan que están fuera del pacto de salvación de Dios. Pero en medio de ustedes, porque ya el Señor Jesús estaba en medio de ellos, en medio de ustedes está uno que ustedes no conocen, que vendrá después de mí, pero que es antes de mí, que trabalengua, ¿verdad? Del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Saben? Juan el Bautista respondió las preguntas, pero según el escritor del Evangelio, no fue hasta el otro día, probablemente frente a otro grupo de judíos, o quizás el mismo, que viendo a Jesús dijo. Escuchen lo que dijo Juan cuando vio a Jesús al otro día, después de este interrogatorio, al otro día, fue que cuando Juan vio a Jesús dijo: me imagino a Juan quizás diciendo: recuerda de quien yo les hablaba ayer, pues este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he estado diciendo: este es el Hijo de Dios. Yo no le conocía, pero Dios me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca en él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi descender el Espíritu como paloma y permaneció en él. Amados hermanos, lo hemos estado viendo en todo el Evangelio de Marcos. De hecho, es uno de los propósitos fundamentales de Marcos al escribir su Evangelio. Y ahora Juan lo expone claramente acá. Jesús es el Hijo de Dios. Juan el Bautista dio testimonio de él ante autoridades judías y sin temor, obedeciendo su llamado y creyendo en las Escrituras. ¿Qué otras evidencias necesitaba Juan para esto? ¿Qué otras evidencias necesitaba Juan que no fuera el mandato que había recibido y creer completamente en lo que Dios le había mandado hacer? ¿Qué otras evidencias necesitamos nosotros para dar testimonio acerca de Jesús como Hijo de Dios y como el único Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Qué otras evidencias necesitamos? ¿Saben? Me encanta ver por internet a estos apologetas, a esta gente que se dedica, hermanos nuestros, no gente. Bueno, son gente, pero no despectivamente, ¿no? Que se dedican a ir por las universidades, a ir por los parques, por los lugares, ponen micrófonos y entonces comienzan a hacer una apología de Cristo, comienza una apología de Dios. Si son apologetas, son personas que defienden la fe.
y ahí se fajan y de pronto abren los micrófonos y lo mismo se pone un musulmán, que se pone un ateo y comienzan a discutir. Y es precioso porque tienen una cantidad de habilidades y les rebaten y no sé cuántas cosas. Y eso es precioso. Pero ¿saben qué? Nosotros no necesitamos tener el conocimiento de un apologeta. No necesitamos conocer la pelusa y la contrapelusa para poder predicar el evangelio de Cristo. Tú no necesitas conocerte la Biblia de memoria. Lo único que tú necesitas saber es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que tienes que comunicar a este mundo. Es lo que tenemos que comunicar a este mundo. No más. ¿Qué otra evidencia necesitamos? ¿Qué evidencias necesitamos para predicar el evangelio? ¿Qué evidencias necesitamos para comunicar el evangelio? Solo que Dios nos mandó a hacerlo. Y solo porque creemos en lo que Dios mandó a hacer y lo que está aquí plasmado. Y creemos y confiamos completamente, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha sido testificado, que ha sido creído, y por eso entonces es que nosotros proclamamos el evangelio. Y si me preguntan, pastor, ¿cómo yo sé que Dios existe? A nosotros no se nos mandó a demostrar que Dios existe. A nosotros no se nos mandó a demostrar que Dios es real. A nosotros no se nos mandó a demostrar o a explicar o a exponer todos los argumentos acerca de la existencia de Dios, el cosmológico, el teleológico, todos los lógicos. No se nos mandó a demostrar eso. Dios no nos dijo, demuestren ante este mundo que yo soy verdadero, que yo soy real. No. Dios nos mandó a proclamar el evangelio de su Hijo Jesucristo. Dios nos mandó a decir a la gente, Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir en una cruz por ti. Para si tú te arrepientes de tus pecados y crees en la obra de Cristo en la cruz, puedas ser salvo. ¿Saben qué? Si lo creen, bien. Si no lo creen, también. Y más nosotros que sabemos que la salvación es una obra del Espíritu Santo de Dios. Nadie se salva porque se convenció de que Dios existe. Nadie se salva porque ahora sí me convenciste y como me convenciste voy a ser un cristiano negativo. O como decimos en buen cubano, Nereida Naranjo. No. No. Por eso no nos preocupemos tanto por estas cosas. A Juan lo cuestionaron una y otra vez. ¿Y qué fue lo único que dijo Juan? Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí lo tienen. Este es el quien yo decía que estaba entre ustedes, que ustedes no conocían y que era antes que yo. Primero que yo, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Fíjense si Juan estaba claro en todas estas cosas. A eso nos ha llamado el Señor amado. A predicar de Jesucristo. Y de este crucificado, como decía el apóstol Pablo. No se preocupe porque no conoce mucha Biblia. Es el mensaje del Evangelio el que cambia corazones. No somos nosotros. No es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, ni todo lo que nosotros podamos conocer. Así que no tengas miedo. Si eres de aquellos que tienes un deseo ardiente por predicar el Evangelio, y quizás te estás limitando porque, y si me preguntan qué respondo, responde solamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y con eso es más que suficiente. A veces llenamos a la gente de evidencia de la existencia de Dios y no les predicamos el Evangelio. ¿Saben qué? Quizás ganamos un argumento y perdemos a la persona. La idea es predicar el Evangelio. Van a venir muchas preguntas, pero trate antes de responder la primera de predicar el Evangelio. Decirle a la gente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es desgastante si tú pretendes demostrarle a este mundo la existencia de Dios. Porque los cielos cuentan su gloria. Mejor
que la puedes contar tú. La creación cuenta su gloria, mejor de la que la podemos contar nosotros. Si no le creen a la creación, si no creen a las sobradas evidencias, ¿crees que te van a creer a ti? Un guajiro. O a mí, un gordo. No. Negativo. Por eso, para que no nos desgastemos en cosas que no van a llegar a ningún lugar, prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y digámosle a todo el mundo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Y con eso, no es que sea más que suficiente, no es que ese es el mensaje que tú y yo tenemos que dar. Dios nos ha querido usar para que mostremos su gloria, pero solo su gloria, no la nuestra. Dios nos ha querido usar para que mostremos su gloria. El autor de este evangelio nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios, testificado por Juan el Bautista. Y ahora veremos que también fue testificado y creído y confirmado por otros y por el propio Jesús, del 35 al 51. Miren, a partir del versículo 35, la historia nos narra que Jesús pasaba por ahí y Juan el Bautista dijo, como les estaba diciendo ahorita, he aquí el Cordero de Dios. El escritor no da más argumentos, pero podemos asumir que como estos que escucharon eran de sus discípulos, comprendieron toda la magnitud de esta frase. Uno de los que estaba con Juan el Bautista era Andrés, y el otro, según algunos estudiosos, pudo haber sido Juan el apóstol, es decir, el escritor de este evangelio. Saben, estos habían estado un buen tiempo ya escuchando acerca de Juan el Bautista, acerca de toda la enseñanza de Juan el Bautista, el hecho de que vendría alguien que venía a quitar el pecado del mundo. Por esto es que en la primera oportunidad en la que se encuentran personalmente con Jesús, deciden seguirle. Jesús los invitó a ir al lugar donde estaba pasando la noche y como ya era avanzada la noche, era tarde, se quedaron con él aquel día. Suficiente tiempo para despejar cualquier duda acerca de quién era Jesús. El convencimiento acerca de la persona de Jesús fue tal que Andrés salió rápidamente a buscar a su hermano. ¿Quién era el hermano de Andrés? Simón, para darle la gran noticia. ¿Qué le dijo Simón a su hermano? Andrés a su hermano Simón. Hermano, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. La historia nos dice que los dos regresaron donde estaba Jesús y cuando llegaron ocurrió algo inesperado para Simón. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Saben? Es la primera vez en este evangelio que Jesús dice más de 2 palabras para dialogar. Y lo hace usando sus atributos intransferibles. ¿Se acuerdan de los atributos intransferibles que estudiamos hace un tiempo? Jesús usa sus atributos intransferibles como Dios, confirmando de esta manera las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, este es el Hijo de Dios. Todo parece indicar, y ahora explico qué significa esto de los atributos intransferibles. Todo parece indicar que cuando Simón, hermano de Andrés, llegó a donde estaba Jesús, en este mismo instante Jesús miró a Simón y haciendo uso de su omnisciencia, es decir, que todo lo sabe, eso es un atributo intransferible, y su soberanía, que también es un atributo intransferible, que todo lo puede, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. La misma palabra de Dios nos explica que Cefas quiere decir Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Pedro, que significa piedra. ¿Ok? Quizás algunos pudieran pensar que como Israel no era tan grande, pues que Jesús entonces conocía a Pedro, conocía a Simón. Pero esto es muy cuestionable. Ahora bien, ¿por qué el cambio de nombre? ¿Por qué Simón? Jesús le dijo, a partir de ahora ya no serás más Simón, sino serás llamado Pedro. Jesús con esta declaración estaba transformando a Pedro en lo que él quería que fuera en lo adelante. Pedro fue una verdadera roca en los comienzos de la iglesia.
no la roca inconmovible de los siglos, porque la roca inconmovible de los siglos es nuestro Señor Jesucristo. Y el único que tiene ese título es el Hijo de Dios. Sabemos que Pedro, y lo vimos hace unas semanas, Pedro negó al Señor que lo había transformado, demostrando su humanidad y su calidad como piedra en este caso. Pero indiscutiblemente el Señor estaba estableciendo con esta declaración los cimientos de la iglesia. Ese pueblo que por gracia entonces sería conformado por el Señor. Jesús estaba confirmando su deidad al demostrar que Él conocía los corazones de los hombres, y no solo que los conocía, sino que también los podía transformar para usarlos según su voluntad. Simón fue convertido en Pedro. Simón fue transformado por el poder de Cristo y convertido en esa piedra que sería los cimientos de la iglesia. ¿Sabes en qué el Señor te quiere usar a ti? ¿Sabes cómo el Señor te ha transformado? ¿Lo conoces? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes que una vez que el Señor te llamó, a la misma vez te está transformando para que le sirvas? ¿Entiendes eso? A mí no me cambió el nombre, pero sí me transformó mi vida. Y a cada uno de nosotros, estoy convencido que no le ha cambiado el nombre. No creo. Alberto, a ti no te cambió el nombre, ¿verdad? Pero sí transformó tu vida. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que te está diciendo cada día de tu vida? Alberto, yo quiero que tú me sirvas. Yo quiero usarte. Yo quiero usarte, Betty. Yo quiero usarte, Miguel. Yo quiero usarte, Maisel. Yo los quiero usar a todos. Yo los quiero usar para que ustedes sigan siendo conformados a mi imagen, y de esta misma manera la iglesia de Jesucristo siga creciendo, siga avanzando como hasta ahora. La iglesia de Jesucristo comenzó con un grupo pequeño de personas y hoy son miles y miles o millones en este mundo. Pero han sido millones y millones de cristianos en este mundo y seguirán siéndolo. Porque quien conforma la iglesia es precisamente la roca inconmovible de los siglos. No Pedro, sino nuestro Señor Jesucristo. Aquel que transforma vidas y llama a sus hijos, es decir, nosotros, a servirle. ¿Saben qué fue lo que hizo Andrés? ¿Qué fue lo que hizo Andrés cuando empezó a seguir al Señor? ¿Qué hizo Andrés? Andrés salió corriendo y fue a buscar ¿a quién? A su hermano Simón. Lo mismo pasó más adelante. Lo mismo pasó más adelante. Cuando el Señor transformó nuestra vida, ¿a cuánta gente nosotros fuimos a buscar? Cuando el Señor transformó tu vida, ¿a quién fuiste a buscar? ¿A dónde fuiste corriendo? A decirle, he encontrado al Mesías. He encontrado al Mesías. Despiértate que encontré al Mesías. ¿A cuántos hemos ido a buscar? ¿A cuántos hoy estamos yendo a buscar para decirle, despiértate que encontramos al Mesías? Esto es un mensaje, el mensaje de Cristo no es para nosotros nada más. El mensaje de Cristo no es para guardarlo en mi corazón. El mensaje de Cristo, el hecho de que encontramos al Mesías, de que el Mesías cambió nuestro corazón, nos transformó y nos ha llamado a servirle, no es para nosotros nada más. Esto es un mensaje para compartir. Es un mensaje para compartir. Y sí, nosotros estamos completamente convencidos que la salvación es del Señor. Y que si el Señor no transforma el corazón, pues de nada vale. Pero el Señor nos ha mandado, nos ha ordenado, nos está mandando constantemente a que vayamos a buscar gente para decirle, he encontrado al Mesías y quiero mostrártelo. Quiero que vengas para enseñártelo. Esto no es un mensaje para guardar. Esto es un mensaje para compartir.
para compartir cada día de nuestras vidas. Y yo no te estoy diciendo que tú salgas por el barrio y que toques las puertas, todas las puertas, puerta por puerta. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero ¿saben qué? Ni siquiera es necesario. Porque cada día de tu vida tú estás tropezando con gente, piensa, a las cuales todavía no le has dicho, yo encontré el Mesías y quiero mostrarte del Mesías. Quiero hablarte de Cristo, quiero hablarte del Hijo de Dios. Porque lo que yo estoy viviendo, esta transformación que yo estoy viviendo, la vida de gozo que yo estoy viviendo, la vida abundante que yo estoy viviendo, también la quiero para ti. Esa es nuestra tarea. Lo que el Espíritu Santo va a hacer con cada corazón no nos corresponde a nosotros saber. A nosotros nos toca sembrar la semilla. A nosotros nos toca buscar a la gente, mostrarle el Mesías. A nosotros nos toca dar el mensaje. Qué bueno que tengamos esto en cuenta. ¿A cuánta gente nosotros los hemos llamado y les hemos dicho, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret? Increíble cuánta luz, cuántos detalles en tan poco tiempo se vieron acá en este pasaje. ¿Sabe? Lo mismo le pasó a Felipe. Y después Felipe fue a buscar a Natanael. ¿Recuerdan? Que lo acabamos de leer. Felipe también sintió lo mismo que Andrés. Andrés fue a buscar a Simón y Felipe fue a buscar a Natanael. Y fíjense qué interesante, cuando Felipe le dio el mensaje a Natanael, Natanael le dijo, no te creo, porque de Nazaret no sale nada bueno. Solo ven y ve. Solo ven y ve. ¿Y qué pasó de ese encuentro? Jesús tocó fuertemente el corazón de Natanael cuando le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Me conoces? Por supuesto que te conozco. Mucho antes de que tú te lo imaginaras, yo te conozco. Podemos encontrarnos en esta búsqueda, cuando estemos buscando gente que querramos mostrarle el Mesías, nos vamos a encontrar con mucha gente que ni siquiera nos van a creer. ¿Sabe qué? No hay corazón duro delante de Dios. No hay corazón duro delante de Dios. No existe. Si Dios toca el corazón, por muy dura que se vea la persona, pues va a caer de rodillas delante de los pies de Cristo. Así que no tengas miedo. No tengas temor. Es que está tan fuerte. Ese vecino mío está tan fuerte, está tan grande. Todos los días hace ejercicio, plancha. Y yo lo veo que es ateo. Yo veo que pone rock satánico. Ese no va a querer escuchar. Ve allí. Ve allí. Preséntate. Y dile que quieres enseñarle, que quieres presentarle, que quieres mostrarle el Mesías. No hay corazón duro. Créeme que no hay corazón duro. Jesús termina toda esta conversación con Natanael citando el libro de Génesis, refiriéndose específicamente al momento en el que Dios se le apareció en sueños a Jacob para confirmarle la promesa que ya le había hecho a Abraham y a Isaac. Jesús lo que dijo en los últimos versículos, esto que dicen, de cierto os digo en el 51, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto Jesús lo estaba citando del libro de Génesis, y era un sueño que Jacob había tenido. Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, había tenido. Y Jacob veía en este sueño ángeles que subían y bajaban del cielo, mientras Dios les recordaba que cumpliría la promesa de bendecir a través de un descendiente suyo todas las familias de la tierra, a las cuales les daría un lugar en el que habitarían para siempre. Al despertarse Jacob del sueño, atemorizado, dijo, ciertamente este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Amados hermanos, en el resto del Evangelio de Juan, Jesús se muestra como el Hijo de Dios, como aquel que es la mismísima presencia de Dios, como aquel que es el único digno de adorar, como aquel que es el sacrificio perfecto y el sacerdote apto para ofrecer nuestros pecados frente a Dios,
porque en él se reúne todo para lo cual Dios quiso que se le edificase casa. Pero en el resto del Evangelio también Jesús se muestra como la única puerta al reino de los cielos. Jesús es la casa de Dios. Jesús es la puerta del cielo. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está confirmando, yo soy la casa de Dios. Yo soy la puerta del cielo. Iglesia, camino de vida. De manera sobrenatural, nuestro Dios nos llamó un día. De manera sobrenatural y por el puro deseo divino, nosotros comenzamos a seguirle. Iglesia, camino de vida, continuemos con el mismo gozo del primer día. Continuemos con el mismo gozo del primer día. Que seguir a Cristo se convierte en un deleite para nosotros y que en nuestro camino no olvidemos testificar del Salvador a todos los que nos encontremos a nuestro paso. Eso lo tenemos que hacer. Es nuestra tarea, es nuestra pincha en este mundo. La iglesia está para eso. El mensaje no se va a proclamar solo. El mensaje del Evangelio no se va a expandir solo. Somos nosotros los que tenemos que expandir el mensaje del Evangelio. Y no para que la iglesia crezca, para que Dios sea glorificado. Si la iglesia crece, amén. Si no crece, amén. Lo que queremos es predicar el mensaje del Evangelio para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea, decir claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Concluimos. Cristo es el Hijo de Dios. El escritor del Evangelio quiso dejarlo claro desde el principio de su escrito. El pasaje comienza con muchas preguntas y termina con todas las respuestas. El pasaje comienza con Juan el Bautista y termina con Cristo, mostrándonos el camino de la humildad. Cristo es el Hijo de Dios. Y aunque las cosas de la vida parezcan comenzar con nosotros, siempre debemos apuntar hacia Cristo como el destino final de toda gloria posible. Cristo es el Hijo de Dios, de quien debemos testificar con gozo cada día de nuestra vida. Cristo es el Hijo de Dios, a quien debemos seguir sin la más mínima sombra de duda. Alguien nos llamó un día. Ven para que veas al Cristo. Nosotros le seguimos. Pero no le seguimos hasta un punto. La idea es seguirle hasta la eternidad. Él es la mismísima presencia de Dios. Y el único camino al reino de los cielos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella tú te muestras tal y como eres. O tal y quien tú eres, Señor. Gracias por ser el Hijo de Dios. Gracias por ser la mismísima presencia de Dios. Y gracias por ser la única puerta que lleva al reino de los cielos. Gracias porque un día nos llamaste. Y gracias porque ahora nos estás llamando a nosotros para que así mismo llamemos a otros. Ayúdanos para que nosotros podamos entender el privilegio que tenemos de ser portadores de tu mensaje. Ayúdanos, Señor. Bendícenos en esto y que nosotros podamos ser testigos fieles de la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias te damos. Bendice nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.